en estos últimos tiempos para ser la iglesia que hace la diferencia. Donde está la luz, las tinieblas no permanecen. Y los estamos entrenando ustedes a salir. Pero tienen que entender el reino de Dios. Por eso cuando leemos el libro de los Hechos y estamos en esta serie que se titula Hechos del Espíritu Santo. Diga conmigo, Hechos del Espíritu Santo. Es porque el libro de los Hechos comenzó un movimiento que no termina en el último capítulo del libro de los Hechos. Cuando decimos Hechos de los Apóstoles, así fue como lo titularon inicialmente, sí tiene un capítulo final, porque los apóstoles murieron todos. Pero el Espíritu sigue vivo, activo, moviéndose y estableciendo su reino en la tierra. ¿Están conmigo? Por eso, Hechos del Espíritu Santo no termina. Nosotros somos la iglesia que termina Hechos del Espíritu Santo. Hello. Voy a estar transfiriéndoles a ustedes principio. El que lo agarre, eres un bendecido fuertemente. Porque vas a empezar a vivir una vida extraordinaria. Vas a salir de lo ordinario a lo extraordinario. Y la diferencia entre ordinario y extraordinario, ¿sabe cuál es? ¿Saben cuál es? El extra. Y lo pone el Espíritu Santo. Entonces, nosotros vamos a cerrar este capítulo. Y lo vamos a cerrar con una iglesia poderosa, rica, bendecida, que va a hacer la diferencia. Una vez Jesús llame a la iglesia y nos vayamos de aquí, viene el caos. Yo espero que tú no te quedes en ese caos. Porque va a ser una destrucción, un control. Dice la palabra que muchos se van a querer quitar la vida de los desastres que vienen. Nunca en la historia de la humanidad han sucedido tantos desastres como van a suceder cuando la iglesia sea levantada y sea controlada por las tinieblas. Por eso prepárate hoy para que no te quedes. Hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día de salvación. Entonces, nuestra responsabilidad como iglesia, yo como pastor senior de esta casa, es transferirte y prepararte para este tiempo glorioso y poderoso. Porque tú vas a hacer grandes cosas y todo comienza en tu casa. Hoy voy a tocar el tema regalos sobrenaturales para la iglesia. Evangélicamente y en la Biblia, la palabra que se utiliza son los dones del Espíritu Santo. Pero yo estoy poniendo regalos porque un don es un regalo. Y cuando decimos los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de una serie de virtudes que el Espíritu Santo nos da, por lo tanto son sobrenaturales. Diga conmigo, sobrenatural. Se los voy a leer todos. Están en 3 pasajes bíblicos. Están en 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Yo no les voy a dar un estudio de cada uno de ellos, pero se los voy a mencionar para que ustedes reaccionen mentalmente y emocionalmente a ellos, porque son muy interesantes. Comienza diciendo con el primero: sabiduría, conocimiento, fe, dones de sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, hablar en diversas lenguas, interpretar lenguas, enseñanza, evangelismo, ayudar a otros, servir, administración, ánimo, generosidad, liderazgo, mostrar compasión. Y cuando ustedes escuchan todos estos regalos, dones, regalos sobrenaturales,
ustedes se dan cuenta que hay algunos que sí son fáciles de definir. Ok, eso tiene que ser de parte de Dios. Porque, por ejemplo, milagros, sanidades, fe, eso es fácil. Lenguas, eso es fácil definir. Pero cuando habla acerca de ánimo, generosidad, ayudar a otros, servir, enseñanza, liderazgo, mostrar compasión, eso ya es humano. Ya eso es algo que tiene que ver probablemente con la personalidad. Hay personas que uno conoce y dice, wow, qué servicial. Una persona que le gusta servir. Pero ¿cuál sería la diferencia entre una persona que en su personalidad es servicial? ¿O cuál sería la diferencia entre una persona que aprendió y fue entrenado a ser líder? Yo fui entrenado bajo uno de los gurús de liderazgo, John Maxwell. Fui certificado, cogí todo un curso, fui entrenado. Y es una destreza que se aprende. ¿Cuál es la diferencia entre aprender, ser entrenado, desarrollar el talento de la enseñanza y el regalo espiritual de la enseñanza, el regalo espiritual del liderazgo, el regalo espiritual del servicio, el regalo espiritual de la administración? Una cosa es algo que aprendí, fui entrenado, o que es mi personalidad, y otra cosa es cuando sale como un regalo sobrenatural. En conjunto, todos los dones fueron entregados a diferencia del fruto del Espíritu. Y fíjense que Gálatas dice el fruto del Espíritu, no los frutos. Dice el fruto, y la forma de explicarlo es cuando uno coge una naranja y la pela y tiene diferentes gajos, pero es un fruto con diferentes gajos. Y el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Por eso es uno, es el carácter de Cristo a través de nosotros. Pero los dones, diga conmigo, los dones, los regalos sobrenaturales es diferente al fruto, porque es algo que se expresa e impacta al corporativo, al grupo, a la iglesia, a la familia. Entonces, todos esos regalos, todos esos dones sobrenaturales que vienen del Espíritu Santo y de Jesucristo, son para crear la atmósfera del reino de Dios aquí en medio de nosotros. ¿Me escuchó bien? O sea, para que nosotros tengamos una expresión de cómo el reino se mueve, tenemos que manifestar, activar los dones del Espíritu en la iglesia. Lamentablemente, la iglesia histórica, especialmente cuando pasaron los primeros siglos y se convirtió en una religión, lamentablemente perdió el mover del Espíritu. Y cuando la iglesia pierde el mover del Espíritu, entonces intelectualiza la experiencia. La palabra la empieza a intelectualizar porque no comprende ni entiende la dinámica del Espíritu Santo. Porque se secaron, perdieron la vida, perdieron el poder, perdieron la manifestación del reino de Dios. Y entonces la Biblia y la vida de la fe se convirtió en meramente un aprendizaje, una enseñanza del pasado. En Hechos se hizo esto, en Hechos pasó acá, en el Antiguo Testamento sucedió más cual, más tal, pero eso fue en aquel momento, ahora no, porque ahora ¿qué? Estamos secos. Entonces, para no asumir responsabilidad
y estar dispuesto a hacer el cambio y permitir que el Espíritu Santo me controle y me utilice, entonces trato de evadir responsabilidad y cambio la teología. Y empezaron a decir que no todos los dones que se manifestaron en aquel tiempo se manifiestan hoy. Qué engaño diabólico y satánico para parar la iglesia, para sacarle el poder a la iglesia. Por eso la dinámica de una congregación cuando se reúne es seca, aburrida. Lo único que saben hacer es cantar y escuchar. Y algunos hacen una diferencia, toman notas. Y ahí se quedó todo. Y salen para sus casas y siguen siendo los mismos. Los mismos borregos que viven como cualquier ser humano. Porque no han entendido que la vida del creyente vive una vida sobrenatural. Wow, y esto es la introducción nada más. Pero ustedes me están comprendiendo. Mi intención es moverlo de la rutina, del aburrimiento, de la religiosidad a vivir una vida poderosa y ser un transformador de circunstancias, comenzando en su casa, para establecer lo que es nuestra nación. Esto lo van a aprender en los encuentros. Mujeres, este sábado, poderoso. Nosotros somos una nación. Hello. Nosotros somos una nación con un rey. Hello. Somos una nación. No mendigue ser ciudadano americano. Usted es ciudadano del reino de Dios. Ser ciudadano americano, bueno, eso es una añadidura, pero no es un orgullo, no es un fin, no es una meta. Ya usted es ciudadano de la nación más poderosa y que va a ser para toda la vida, para toda la eternidad. Y esa nación está aquí en la tierra. Por lo tanto, entender el mover del Espíritu Santo en el tiempo que estamos viviendo es sumamente importante. Y los dones del Espíritu son necesarios porque son los que crean la dinámica de vida de la nación a la cual pertenecemos. Ya automáticamente nos cambia el coco. Porque cuando hablamos de iglesia, hablamos de religión, pensamos en un sitio, un templo, en 4 paredes. No. Somos una nación. Pertenecemos a un reino. Y estamos estableciendo ese reino. Jesucristo vino al mundo y predicó el evangelio del reino. Y dijo, el reino está con ustedes. Ha llegado el reino, dijo él. Y el rey tuvo que morir en la cruz del Calvario para libertarnos a nosotros de nuestros pecados y de la esclavitud del pecado. Pero resucitó. Resucitó. Y está ahora sentado reinando a la diestra del Padre. Número 1, los regalos sobrenaturales y su propósito. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Deje que la palabra les hable. Vamos a leer en 1 Corintios 12, 4 a 31. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferente, pero el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. ¿Cómo? Para que nos ayudemos mutuamente. Ok. El perfil de la iglesia completa, el versículo 4. Esto es para los que
estamos ya corriendo en la fe, darles un poquito de comida. Verso 4, hay diversidad de dones, pero hay un solo espíritu. Hay un solo espíritu. Verso 5, hay diversidad de servicios, o sea, ministerios, posiciones oficiales en la iglesia, pero hay un solo Señor Jesucristo. Él es el que pone quiénes son los que guían y dirigen la iglesia con esos dones especiales, con esos ministerios especiales. Verso 6, hay diversidad de operaciones efectivas. La palabra para operaciones es energema, que es de la misma raíz que sale energía. Y por eso yo digo operaciones efectivas poderosas, porque esas operaciones efectivas son poderosas y se mueven con poder, pero un solo Dios, el Padre. Verso 7, pero la manifestación o la revelación del Espíritu es para beneficio colectivo. ¿Ok? El Espíritu Santo va a usar los dones para que todos ganemos, para que todos seamos beneficiados. Entonces los dones o los regalos sobrenaturales revelan y evidencian la actividad y presencia del Espíritu en la iglesia. Si no hay manifestación de dones, no sabemos si el Espíritu está en la iglesia. La única forma de cómo nosotros podemos saber que el Espíritu está moviendo en medio de nosotros es a través del ejercicio de los dones del Espíritu Santo. Sigamos verso 8. A uno el Espíritu le da la capacidad, ¿están tomando nota? A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial o sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanar o sanidad. A uno les da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de un espíritu raro por ahí. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos o lenguas, glosolalia, que es lengua, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que esa persona está diciendo en lenguas extrañas. Verso 11, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. O sea, no son de nosotros, no salen de nosotros. No es mi personalidad ni mi entrenamiento, es solamente uno, el Espíritu Santo. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. El cuerpo humano tiene muchas partes y es interesante esta explicación que Él está dando. Porque hoy las iglesias que mueven los dones del Espíritu Santo sin límite tienen muchas controversias porque no entienden el concepto de orden. Y Él lo está explicando aquí. El cuerpo humano, verso 12, tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Verso 14. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, qué lindo te ves, todo ojos. ¿Cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler?
Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y si Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Verso 19, qué extraño sería el cuerpo si tuviera una sola parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. O sea, el que profetiza no le puede decir al que hace milagros, no te necesito. O el que hace milagros no le puede decir al que lidera, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, como el don de servir, en realidad son las más necesarias. ¿Oyeron eso los que están por la mañana sirviendo? Verso 23, y las partes que consideramos menos honorables son las que más vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Verso 24, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos. Y cuando él habla del cuerpo, habla de la iglesia, pero estamos hablando término práctico, nosotros. Diga conmigo, nosotros. Entonces, los dones demuestran la unidad en la diversidad. Diga, unidad en la diversidad. Dios no nos quiere que todos vistamos iguales, peinemos iguales, hablemos iguales en el mismo tono. Nosotros somos diferentes. Y en la diversidad todo el mundo es lindo. En la diversidad todo el mundo es especial. No hay quien tiene unos dones más importantes que otros. Eso es la humanidad que hace diferencia. En esa diversidad hay unidad. El valor de cada uno es lo importante. Cada uno tiene un lugar. Cada uno tiene una posición puesta por el Espíritu Santo. Eres tan importante como el pastor principal de esta iglesia. Yo no soy más importante que tú. Tu posición es importante porque es una posición puesta por Dios para ti. Y porque Dios sabe que tú eres el mejor o la mejor que lo puede hacer. Y por eso decimos, qué bueno, Señor, gracias. Los dones nos mueven a depender el uno del otro. No podemos cada uno vivir. Ahora yo soy el profeta. El profeta más cual se fue al mundo a profetizar y se despegó del resto del cuerpo. Eso es incorrecto. Eso es un mal uso del don. Ahora yo soy el milagrero, el que hago milagros. O yo soy el que hago sanidades y se convierte en una empresa que se ponen a hacer dinero y se convierten en estrellas. Eso no es el propósito de Dios. Nosotros no seguimos milagreros. Nosotros no seguimos a personas que son profetas. Ni seguimos a personas que hacen sanidades. Nosotros seguimos a Jesucristo. Y todos esos dones son necesarios para la bendición del cuerpo. ¿Usted no ha visto alguna persona que está ganando mucho dinero porque es el servidor estrella? Es injusto, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Cómo que el que Dios le dio el don de sanidad hace un montón de dinero y el que Dios le dio el don de servicio está sin dinero? ¿Cómo es eso? No, esos son los hombres. Eso es el ser humano, eso es la humanidad. Pero no el plan de Dios. ¿Usted entiende el plan de Dios? Porque cada don que el Señor da es importante. Verso 26, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes parte de ese cuerpo.
A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, en tercer lugar los que hacen milagros, porque estos son dones que realmente resaltan y hacen unas diferencias grandes por un impacto mucho más fuerte en ciertas áreas. Y él las menciona: los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? La contestación es no. ¿Somos todos profetas? La contestación es no. ¿Somos todos maestros? La contestación es no. ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? La contestación es no. ¿Tenemos todos el don de sanidad? La contestación es no. ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Qué difícil la puso aquí el apóstol. Porque ahora mismo, si yo tengo el don de sanidad, y son las 8 de la mañana y hay que montar todo aquí, con mi don yo no puedo ayudar. Necesito el que tiene don de servicio. Ahí son más importantes. ¿Cierto? Pero ahora déjenme mostrarle una manera de vida que supera a todas las demás, y empieza el capítulo 13 que habla del amor. O sea, por encima de los dones está el amor. Esa es la excelencia de vida, el amor. ¿Han pensado qué dones son más necesarios en estos tiempos que estamos viviendo? Digo el apóstol, deben desear los dones que son de más ayuda. Deben procurar, en la Reina Valera contemporánea, deben procurar los mejores dones. Ahora, hay unos dones específicos que Jesús entrega a la iglesia para mover a la iglesia a la estatura de Cristo. Y esto ya le llamamos ministerios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para corroborar si es verdad lo que yo estoy diciendo, Efesios 4, 7 al 13. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad o la gracia de Cristo. O sea que nadie se lo gana. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos, está hablando de Jesús, y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y al que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Gracias por ese wow. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién? Cristo. No está hablando del Espíritu Santo. Cristo. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros. Dicen que empieza con el apóstol porque cuando la mano la cierra, él cubre todos los demás, el apóstol. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Verso 13. Ese proceso continuará. Tiene un objetivo, tiene un fin, tiene una medida. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos ¿qué? La unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plenitud y completa medida de Cristo. Interesante. Aquí hay profundidad, pero no tengo el resto de la tarde para decírselo.
Verso 7, a cada uno se nos ha dado una gracia, un don, un regalo, a la medida de la gracia, generosidad de Cristo. Y verso 8 a 10, Jesús llenó la totalidad del universo, su presencia lo llena todo. Jesús marcó el universo. Miren, eso es grande, ¿ok? Estos 5 dones dados por Jesús a la iglesia es para establecer un orden de dirección, ¿ok? No puedo llamarlo una jerarquía, porque automáticamente la mente de ustedes empieza a moverse a algo incorrecto. Pero sí son posiciones oficiales dentro de la iglesia con un fin. Los dones del Espíritu Santo son para edificación. Son para la manifestación del reino de Dios en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero estos 5 dones son especiales para mover la iglesia hacia algo. Y déjeme decirle, no es hacia algo que va a ser en la eternidad, porque en la eternidad no va a haber dones, sino aquí en la tierra. Yo tengo una responsabilidad, yo tengo una función, un don de apóstol. Ustedes nunca me han escuchado decir, llámenme apóstol, pero yo sé que ese es mi don. Y por eso yo trabajo con pastores y tengo pastores bajo mi liderazgo. Pero eso no es una posición que no me interesa que me llamen apóstol, porque es una función. La función son una responsabilidad. Pero mi responsabilidad junto con los profetas, maestros, evangelistas, pastores de la iglesia, de ustedes que trabajan conmigo, es que trabajemos a llevar a la iglesia a la estatura, a la medida de Cristo. Todos ustedes, nuestra responsabilidad es llevarlos a ser Cristo en el mundo. Usted me oyó bien. Jesús dijo, las cosas que yo he hecho, ustedes las harán mayor que yo. Ustedes las harán más grande que yo. Quiere decir que tú y yo somos Cristo en el mundo, estableciendo el reino de Dios. Mi responsabilidad es equiparlos a ustedes, formarlos en esa dirección. Lograr que salgan de la ignorancia, del temor, del miedo, de la ansiedad, de la depresión, de las enfermedades, de todos los problemas que lo tienen atados, los problemas financieros, que lo tienen agarrados. Y de todos esos placeres, esa mundanalidad, que ustedes creen que eso es lo mejor. No, eso no es lo mejor. Mire, si usted se ha emborrachado con guaro, usted no sabe nada de lo que es emborracharse en el Espíritu Santo. Porque al otro día usted sale, pero súper poderoso. Con el guaro sale con un dolor de cabeza, vómitos, etcétera, etcétera. Por eso el apóstol Pablo dice a los efesios, miren, no se emborrachen con vino, sino con el Espíritu Santo. Cuando fue el día de Pentecostés, póngase de pie. Cuando era el día de Pentecostés, y esos discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo, que empezaron a hablar en lenguas, y empezó una conducta en ellos, que los que lo vieron dijeron, están borrachos. Estaban actuando como borrachos. Eso es una evidencia de cuando el Espíritu Santo agarra a una persona. Es extraordinario. Yo estuve hace unos días atrás en Bogotá y me cayó una opresión arriba tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Fue como un ataque de un espíritu de ansiedad. Fue terrible. Yo no sabía ni lo que me estaba pasando. Podría explicarles humanamente tantas y tantas formas, pero yo jamás en mi vida, yo he tenido ansiedad. Todo el mundo tiene y sufre ansiedades. Era algo tan terrible y tan terrible y tan terrible. Yo llamé a Pastor John, que estaba con nosotros allá en Bogotá. Le dije, me está pasando esto y esto y esto y esto. Fíjense cómo la iglesia dependemos unos de los otros. Y él estaba en casa de sus hermanos, o uno de sus hermanos, y me dijo, voy para allá, pastor. Rápido, salgo. No, pero quédate tranquilo. No, yo voy para allá.
y me vino a rescatar, literalmente. Me vino a rescatar. Y nos fuimos. Y él oró por mí. Pero estaba todavía con esa carga, esa presión, es algo que no les puedo explicar, no les puedo explicar. Era terrible, 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 terrible. Y empezamos a caminar por una feria de emprendedores y todo un parque de Bogotá precioso, un lugar muy especial. Y entonces me dijo, vamos a tomarnos un café Juan Valdés. A mí me fascina el café Juan Valdés. Y café. Y nos sentamos y empezamos a hablar acerca del tema del encuentro, de las enseñanzas. La pastora recibió del Señor que debíamos dar. Yo lo he cogido, lo he estado organizando y poniendo palabras. Empezamos a compartir el uno con el otro la palabra. Y los temas y los principios. Y de momento, en ese momento, sentí que el Espíritu Santo había caído sobre mí. Y fui al baño. Cuando iba a salir del baño, el Espíritu me dijo, díselo a John. Y cuando me siento al frente, le dije, John, fui libertado. Y cuando dije fui libertado, me cayó tan fuerte el Espíritu Santo que empecé a llorar. Y me empecé a reír. Y empecé a llorar. Y seguía riendo. Y lloraba y reía. Y lloraba y reía. No es la primera vez que me sucede algo así. Y yo una borrachera muy especial. Si no hubiera sido por eso, yo no sé qué hubiera pasado. Yo les iba a decir a él, llévame a la clínica. Llévame al hospital ahora mismo. Pero el Señor no me dejó. Nosotros tenemos en nosotros la respuesta, la solución, la fuente, el poder. Ninguno de nosotros es independiente y autónomo, todos nos necesitamos. En esos momentos de vulnerabilidad yo tenía a quien es un hijo espiritual, a quien es un consiervo, es uno de los pastores aquí, pero era mi hermano, parte del cuerpo de Cristo. Estábamos juntos. Yo no era el pastor senior. No, yo era un hijo de Dios, con un hermano hijo de Dios, juntos, ministrándonos mutuamente, viviendo la experiencia. Y así es como se mueve el Espíritu Santo. Usted no está solo. Usted es parte de un cuerpo, es parte de una nación. Voy a pedir a Rebeca, por favor, que nos mueva en este cántico. Y mientras está ella cantando, si tú sientes que el Espíritu Santo controle tu vida, ven al frente y deja que el Espíritu Santo controle tu vida. Si hoy tú no tienes al Espíritu Santo dando testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios, ven al frente. Hoy el Señor quiere darte la vida, quiere venir a morar en tu corazón, quiere transformarte completamente y llevarte a la dimensión sobrenatural, todo lo más poderoso y extraordinario.